En esta noche vamos a comenzar una nueva serie que se va a titular El amor a los enemigos, basada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. En este pasaje de Mateo 5, del 38 al 48, encontramos lo siguiente: que la norma de Dios es y va mucho más allá de la capacidad del ser humano. Yo recuerdo hace muchos años, antes de que fuera cristiano, cuando yo leí al que te pegue en una mejilla, volteale la otra, en ese momento me dije a mí mismo, esto no va conmigo. Porque si yo volteo la otra, la gente me va a agarrar de trapeador, se va a aprovechar de mí, y además esto es para los cobardes. Yo que estoy tratando de imitar a Rambo, debo de defenderme. Y si alguien me echa pleito en el periférico, bajarme y trompearme y demostrarle que soy más fuerte que él. Desgraciadamente esta clase de pensamientos es la que prevalece en la mayor parte de los seres humanos. En los seminarios que hemos tenido nosotros de mujeres, las mujeres que no son cristianas entran al seminario y escuchan por primera vez, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Y respingan, pero hagan de cuenta que les pusieron un cohete en el asiento. E inmediatamente, no, que chiquito, a mí estas cosas no van conmigo. A mí me la hace y me la paga. Y esta es la forma en que ustedes ven que reacciona el ser humano ante las normas demasiado elevadas de Dios para nuestra vida. ¿Se imaginan ustedes en los tiempos de Cristo, cuando había un grupo de hombres llamados los fariseos y los escribas, que según su propia perspectiva y opinión, ellos eran irreprensibles? Y se creían que porque externamente cumplían con su religión y diezmaban y hacían esto y se lavaban las manos, etcétera, etcétera, eran aceptados o debían ser aceptados por Dios. Aparentemente ellos eran los ejemplos de la sociedad de los tiempos de Jesús. Entonces Jesucristo, en este famoso sermón de la montaña, que es así como se llama, donde comienza el capítulo 5 de San Mateo, este mensaje de Cristo está tratando, escúchenme muy bien, de destruir los argumentos de los religiosos que creen que por cumplir exteriormente con la ley y con los ritos y con su misa y sus ceremonias pueden ser aceptados por Dios. Entonces Cristo, en este mensaje tan penetrante del sermón del Monte de los Olivos, está poniendo las normas de su Padre en un nivel donde el ser humano diga, pues no puedo realmente voltear la otra mejilla, ni perdonar a mi enemigo, porque en nuestro espíritu existe desde el nacimiento la idea de la venganza. No hay ningún ser humano que naturalmente pueda tener una bondad y pueda tener un sentido donde perdono a aquellos que me hacen algo, porque por naturaleza, repito, todos los seres humanos sin Cristo y aún muchos con Cristo deseamos y anhelamos algún día vengarnos de nuestros enemigos. Vamos a leer este pasaje del 38 al 48, nos va a llevar varios jueves el poder cubrirlo todo, y en esta noche nos vamos a concentrar nada más en el versículo 38, ojo por ojo, diente por diente. Pero leamos pues todo el pasaje para tenerlo como base a nuestro estudio. Mateo 5, del 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y a quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una de las filosofías o uno de los elementos de la filosofía de nuestra sociedad en la cual vivimos es que todas las personas demandan sus derechos inalineables. Existen diferentes movimientos en el mundo para demandar derechos y por todos lados vemos huelgas, porque la gente quiere derechos sobre la mujer, derechos sobre el hombre, derechos sobre los albañiles, sobre los plomeros, sobre los carpinteros, sobre los trabajadores de la Nissan, derechos para los prisioneros, para los niños, derechos para defender el aborto o en contra del aborto. Los sindicatos son grupos o asociaciones de personas que están conformadas con el único propósito de defender los derechos que los trabajadores tienen. Pero las huelgas brotan por donde quiera y por todos lados estos derechos que supuestamente debemos de tener son diariamente violados tanto por los sindicatos como por los hospitales, como por la policía, como por los mismos tribunales de justicia. Otras personas no soportan que nadie las insulte o que les diga algo o malas palabras porque de inmediato escuchamos la frase común y corriente, me las vas a pagar. No cabe duda que dentro del corazón humano existe el espíritu de la venganza y el anhelo de la justicia. Por todos lados escuchamos de las famosas vendetas italianas, escuchamos la venganza apache, y estas pasiones del hombre son los temas de la película del Padrino, que es una matazón tremenda, familias contra familias sicilianas, tribus contra tribus, y cuando una persona no se venga, o cuando una persona es mansa, o perdona al enemigo, se le clasifica inmediatamente en nuestra sociedad como una persona débil, cobarde y tonta. ¿No es verdad? Por causa de este deseo de venganza que existe en nuestro corazón, los fariseos del tiempo de Cristo malinterpretaron lo que estaba escrito en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Y estas personas religiosas, fíjense ustedes lo que creyeron. Creyeron que el principio de ojo por ojo, diente por diente, representaba o significaba dale o hazle a una persona conforme ella te haya hecho. Sin embargo, las palabras de Jesús en Mateo 5, del 38 al 48, deben haber llenado de asombro a los religiosos, pues las palabras de Cristo eran la antítesis de la naturaleza humana. Cuando alguien pelea por sus derechos en la sociedad en la que vivimos nosotros, ¿no se han dado ustedes cuenta que esta persona siempre se vuelve egoísta, cruel, ambiciosa y despiadada? En el egoísmo del ser humano, cuando queremos nosotros vengarnos y tomar la ley o la justicia en nuestras propias manos, comenzamos a demandar derechos, por ejemplo, de que esa persona me hizo esto, pues ahora yo me voy a vengar, pero en la venganza hay el egoísmo más grande de la justa retribución y siempre se nos pasa la mano. Siempre que el ser humano quiere tomar la ley en sus manos, se le pasa la mano por el corazón tan perverso que nos gobierna todos los días. La gente entonces, cuando está buscando justicia, está pisoteando los derechos de otras personas. Les voy a poner un ejemplo clásico. ¿Cuántas veces oímos todos los días que en la Ciudad de México, con 20 millones de habitantes aproximadamente, en el Valle de México,
Vienen los maestros o los doctores o las enfermeras y paralizan el tráfico de reforma de insurgentes con el propósito de ¿qué cosa? Con el propósito de exigir sus derechos. Y en el momento de exigir sus derechos, pisotean los derechos que los demás ciudadanos tenemos de poder circular en las calles. Yo tengo el derecho de levantarme en la mañana en mi casa y llegar a mi trabajo en media hora. Y de repente me encuentro que aunque hay una manifestación para protestar porque demandan justicia. ¿Y mi justicia qué? ¿Y mis derechos que yo tengo qué cosa? Entonces siempre que el ser humano quiere demandar derechos, no se da cuenta que aplasta los de los demás. Y esta es la grande incongruencia que existe en la naturaleza humana al demandar derechos. Veamos un ejemplo, por ejemplo, en 1 Corintios 9, 1 Corintios capítulo 9, y todos estos pensamientos nos van a servir como base para este estudio del amor a los enemigos. En 1 Corintios 9, versículos del 4 al 6, vamos a hacer un contraste entre los derechos o la pelea por los derechos y lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje. 1 Corintios 9, del 4 al 6. ¿Acaso no tenemos, qué dice, derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: yo soy un ministro del Evangelio. ¿No creen ustedes que tengo derecho, como todos los demás que trabajan, de tener comida? ¿No creen que tengo derecho de tener una casa? ¿No creen que tengo derecho de tener un coche? ¿No creen que tengo derecho de tener una esposa, etcétera, etcétera, como los demás? Pero sin embargo, aunque el apóstol Pablo sabía sus derechos y que él podía demandar estos derechos, vean el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí encontramos entonces que los derechos que él tenía como apóstol los hizo a un lado. No puede levantarse ahorita una señora y decirme: oiga, señor, ¿no tengo yo derecho a que mi esposo me trate bien? La respuesta es: sí, señora, su esposo la tiene que tratar bien. Pero si usted es cristiana, el derecho que usted tiene de que su esposo la trate bien, lo tiene que hacer a un lado y soportar los gritos y los sombrerazos del esposo para ganarlo a Cristo. No tengo yo derecho, viene un joven y me dice: Señor, de que mi padre me deje ir a una fiesta, no tengo derecho de hacer esto, agarrar el carro, etcétera, etcétera. A lo mejor sí lo tienes, porque eres mayor de edad, pero si tú eres cristiano, ese derecho que tú tienes, no lo exijas si tu padre no es cristiano, para poder ganarlos a ellos a Cristo. Entonces nosotros comenzamos a entender que los cristianos, aunque tenemos muchos derechos para hacer muchas cosas, muchas veces no debemos usarlos, sino que vamos a voltear la otra mejilla, con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. Vean otro ejemplo en el capítulo 14 de Romanos. Antes de 1 Corintios tienen ustedes el libro de Romanos. Retrocedan unas páginas nada más. Romanos capítulo 14. Versículo 21. Y dice Romanos 14, 21, estableciendo el mismo principio: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿No tenemos derecho de tomarnos una copa de vino en la comida? La respuesta es sí. Una copa de vino en la comida es digestivo,
es bueno, etcétera, etcétera. Pero aquí en México y en Mexicalpan de las Tunas, la gente no está acostumbrada. Entonces, si yo invito a comer a mi casa a un hermano, y aunque tenemos el derecho, mi familia y yo, de disfrutar el vino de vez en cuando en la mesa, no lo hacemos porque si sacamos el vino enfrente de un hermano débil, él va a creer no que nos gusta el vino como algo digestivo, sino que nos gusta la jarra. Y cuando se salga de la casa, va a ser contagiado porque su conciencia, siendo débil, se va a contaminar a hacer lo mismo que tú hiciste. Entonces, pecando contra el hermano, peco contra Cristo. No tenemos derecho de vez en cuando echarnos, como dicen allá en mi tierra, una chela helada con un cabrito sabroso. ¿Es pecado tomarse una cerveza? La respuesta es no, no es pecado. No es pecado tomarte una cerveza, no es pecado tomarte una copa de vino, pero se convierte en pecado cuando lo haces enfrente de personas débiles en la fe. Entonces, para que no tropiece yo a nadie, entonces no tomo cerveza, ni vino, ni hago ninguna cosa en que mi hermano pueda tropezar, debilitarse u ofenderse. Me sacrifico yo, y yo sé que tomar una cerveza ni me voy a emborrachar. Algunas personas lo hacen, y hasta cristianos en Estados Unidos, pero por amor a muchos hermanos débiles en la fe, hago a un lado mis derechos para poder traerlos a Cristo y ganarlos al Señor. Hermanos en Cristo, en este pasaje, regresamos a Mateo 5, el Señor Jesús está contrastando las éticas del reino. Y las éticas del reino de Dios son el perdón, el no egoísmo, la mansedumbre y la no venganza, con el espíritu vengativo que caracteriza a nuestra sociedad. El pasaje de Mateo 5 del 38 al 48 ha confundido a mucha gente. Yo recuerdo hace algún tiempo, hace como 5 o 6 meses, que di un mensaje en México acerca de la pena de muerte y la Biblia. Y en este pasaje yo explico claramente de qué forma la Biblia sostiene y apoya la pena de muerte. La primera reacción del público se manifestó en el periódico Excelsior. Y ustedes, los que leen el Excelsior, en la segunda página de la primera parte, siempre van a encontrar una tribuna que se llama Foro de Excelsior, donde la gente manda sus opiniones y se publica todo lo que cualquier persona mande o critica de otros artículos anteriores. No se imaginan cómo me llegaron los ataques. Me llegaron ataques de pacifistas, de adventistas, de testigos de Jehová, que cómo era posible que yo predicara a Cristo y dijera que la Biblia apoya la pena de muerte cuando Cristo dijo que perdonáramos a nuestros enemigos. ¿En dónde radica la confusión? La confusión radica en lo siguiente. Mucha gente usa este pasaje y lo ha malinterpretado para creer que no debe existir ni la policía, ni el ejército, ni los tribunales, ni las cortes de justicia. Y si este pasaje estuviera apoyando el desarme y que no hubiera policía ni ejército, ¿saben una cosa? Entonces viviríamos una utopía, o a lo mejor en el milenio. Pero este pasaje de ninguna manera está diciendo de que la policía se desarme y el ejército se retire y que un país no tenga cárceles, ni tampoco se castigue el crimen, de ninguna manera, sino que está explicando claramente cuál es la perspectiva de nosotros como individuos, escúchenme muy bien, y cuál es el deber que tiene la sociedad de poder exigir que el crimen sea castigado. Vamos entonces a comenzar a estudiar el principio de la ley mosaica, para que podamos comprender lo que significa, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Cristo, al decir oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, les está diciendo a los fariseos que en el Antiguo Testamento estaba permitida la venganza. Ojo por ojo, diente por diente, si me la haces me la pagas, en otras palabras. ¿Estaba Cristo realmente diciendo eso? Porque
Los fariseos lo malinterpretaron. Y los fariseos comenzaron a decir, no, la ley dice ojo por ojo, diente por diente, entonces podemos nosotros vengarnos individualmente de cualquiera que nos agrede. Y los fariseos tan mal interpretaron eso, que por eso Cristo les dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea, lo que ustedes oyeron, lo oyeron mal. Y lo que ahora yo les voy a decir a ustedes es la realidad. Y nosotros encontramos entonces de qué forma la Biblia no está en contra del orden, ni tampoco de la ley, porque el orden y la ley, mis queridos hermanos, fueron establecidos por Dios para la preservación de la sociedad. Vean Romanos capítulo 13, del 1 al 5. Esto viene a colación, repito, porque cómo se ha malinterpretado la Biblia, e inclusive hay muchos cristianos que creen que el cristiano debe ser pacifista. Hay cristianos que yo les he hecho esta pregunta. Si tú fueras presidente de la República siendo cristiano, ¿anularías la policía? ¿Le quitarías todos los tanques y las ametralladoras a los soldados? Si tú fueras cristiano y fueras presidente de la República, si un ejército invasor nos invadiera, ¿qué harías tú? ¿Le dirías al ejército, volteen la otra mejilla a todos? Si alguien es atropellado en la calle o alguien mata a tu hijo, y tú eres testigo y ves al asesino ahí, le dices, ¿sabes qué? Por mí no hay ningún problema, échale más balas si quieres. Si alguien se mete a tu casa y te roba, como cristiano, ¿qué haces tú? Le vas a decir al ladrón, ¿sabes qué, compadre? Por mí, llévate si quieres también la videocasetera. Si quieres te ayudo a echarle más al costal. Realmente esto es lo que este pasaje significa, de ninguna manera. Vean lo que dice Romanos 13, del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué cosa? La espada, ¿verdad? La espada es el instrumento para impartir la justicia. Y dice así, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces nosotros vemos que al mismo tiempo que la Biblia enseña que perdonemos a nuestros enemigos, tenemos que descubrir el contexto dentro del cual tenemos que aplicar estas palabras, porque también la Biblia nos enseña que los jueces y la policía y las autoridades y los magistrados están representando dentro del orden civil el poder de Dios. Entonces, si yo voy en la calle y alguien me choca un coche, esa persona necesita ser llevada ante las autoridades civiles para que las autoridades civiles determinen los daños de mi coche y le exijan la reparación de mis daños. Si yo voy en la calle y alguien me choca y le digo, que Dios te bendiga, dale otro si quieres también por detrás, porque el Señor me dijo que voltea otra mejilla, no soy manso, soy menso. Y en ese momento, fíjense ustedes, yo como cristiano estoy contribuyendo a la irresponsabilidad de personas que como locas manejan en las calles. Y a mí me hizo este daño, un día va a matar a otra persona. Esa persona necesita ya a tiempo un escarmiento a través de las autoridades civiles. Si un ladrón se brinca a mi casa
Ese ladrón, si yo lo puedo atrapar, o si yo trabajo, por ejemplo, en la policía, pues tengo mi pistola en mi casa, ese ladrón veo que se mete al cuarto de mis hijas y que las quiere violar, yo puedo sacar la pistola y tirarle 2 o 3 balazos, o asustarlo, o a los pies, desde luego que no me voy a matarlo, ¿verdad? Y en ese momento agarro el teléfono y le hablo a la policía. Y mientras le hablo a la policía, ¿sabe una cosa? Le comienzo a testificar de Cristo. Vean ustedes, entonces, la diferencia. O sea, ese ladrón lo mando a la cárcel y le digo, ¿sabes lo que haces porque no tienes a Cristo, necesitas al Señor? Pero al mismo tiempo que lo entrego a las autoridades para reparar su daño y contribuir a su propio mejoramiento, yo no puedo odiarlo en mi corazón. Eso es lo que Cristo está tratando de decirnos, que no puede existir en nosotros la idea de la venganza. O sea, el ladrón entra a mi casa, yo soy policía, lo agarro y en ese momento le digo, ¿sabes qué, vieja? Amárramelo por favor a la cama, y hijitos traigan alfileres y vamos a comenzar a alfilerear a este y nos las va a pagar de todas las que hicieron. O en ese momento lo agarro a cachazos y digo, pues aquí me vas a pagar y voy y te entierro y te tiro un lote. Dios nunca quiere que tomemos la justicia en nuestras manos. Dios quiere que nosotros usemos la autoridad civil para que sean las autoridades las que se encarguen de impartir la justicia, porque cuando nosotros queremos cobrarnos el castigo o la ofensa, se nos pasa la mano. Entonces, Dios está dando, con la ley de perdona a tu enemigo, una escapatoria a nuestra falta de misericordia, de preservar la sociedad, porque si cada persona en una sociedad se llevara o ejercitara la ley en sus propias manos, sería una anarquía. ¿Se imaginan que todo el mundo estuviera armado y que todo el mundo echara bala y que todo el mundo se cobrara individualmente de las ofensas de la gente y que se me choquen, agarro y me regreso y le choco yo 3 veces el coche o lo agarro a golpes ahí mismo en la calle? Pues sería la anarquía total. ¿Para qué cosa está la autoridad? Para poder ejercer la justicia y la espada de Dios a aquel que hace lo malo. Entonces, estamos tratando de poder separar lo que Jesús dijo y lo que debemos hacer a través del orden civil. Y vamos a poder encontrar la explicación al principio, ojo por ojo, diente por diente, en pasajes del Antiguo Testamento. Veamos el primero donde se citó esta ley. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Durante muchas veces, sobre todo las personas que estudian dentro de la jurisprudencia las leyes, yo recuerdo que me encantaban las leyes, me encantaba la ley y la psicología, y yo hubiera anhelado haber ser abogado. Pero yo recuerdo muy bien que algunos maestros que nos enseñaban el derecho nos decían que tuvo su origen en Roma. Y si aquí hay abogados o licenciados, recordarán que siempre se ha enseñado el derecho romano, porque de acuerdo a la facultad de leyes en la mayor parte de las universidades, es Roma el origen del derecho. Sin embargo, qué equivocados están, porque Roma solamente aplicó el derecho o los principios que los griegos antes que ellos habían absorbido cuando conquistaron Jerusalén y absorbieron de los escritos del Antiguo Testamento lo que es realmente el derecho. Y si ustedes leen el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, del capítulo 20 en adelante, encontrarán ustedes de qué forma tan precisa, tan efectiva y tan justa y tan misericordiosa Dios nos dio las leyes civiles. Entonces, ni el matrimonio, ni las leyes civiles, ni las leyes de oración las inventó el ser humano. Dios nos las dio para que nosotros tuviéramos la plataforma de la equidad, de la justicia y de la misericordia. En Éxodo 21, versículo 22, encontramos un principio. Éxodo 21, 22. Si algunos riñeren o hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer,
y juzgaren, ¿quiénes? Los jueces. Aquí encontramos el caso de que si una mujer va por la calle embarazada, fíjense de cuántas áreas protege Dios. Y hay un pleito entre dos borrachos. Y un borracho pues le da un trancazo a esta mujer, o la mujer la tumban, o de alguna forma ella queda inmiscuida en el pleito, ya sea que aborte o que no aborte. Aquí la ley le daba al marido el derecho de exigir por los daños causados. El marido no podía agarrar a los borrachos a trancazos, tenía que el marido ir a los jueces. Y los jueces determinaban el castigo que el marido estaba exigiendo para estas personas. Versículos 23 al 27 del mismo capítulo. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente lo dejará ir libre. Aquí encontramos, en segundo lugar, que dentro del marco de la ley civil, Dios protegía al débil del fuerte, exigiendo una justa retribución. Escúchenme muy bien lo que significa una cárcel. Las cárceles no existen en el Antiguo Testamento. Las cárceles o los reclusorios o las correccionales son instituciones inventadas por el ser humano, donde la sociedad, al sacar a un criminal o un ladrón, lo meten a un lugar donde creen que ahí va a ser, ¿qué cosa? Rehabilitado. ¿Es verdad? Ningún sistema penitenciario puede rehabilitar el corazón del ser humano. Número uno. Número dos. Las cárceles son lugares que existen para que esa persona pague lo que hizo. ¿Y es verdad eso? Si alguien llega en tu casa y te roba una televisión que vale $1,000 y ese ladrón es capturado, se le manda a la cárcel. Y ¿sabe una cosa? A mí que me importa que le echen 10 años. A mí que me importa que lo torturen, que le claven alfileres, que lo metan al pocito. A mí no me importa. A mí, la persona ofendida, el ciudadano con derechos, nada más nos importa que nos reparen el daño. Entonces, la sociedad, si conociera y siguiera la Biblia, haría que las personas que hacen algo, vas a entrar a la cárcel, y te voy a decir una cosa, vas a trabajar dentro de la cárcel para que dentro de la cárcel tengas un salario y hasta que pagues los $1,000 de la televisión que te robaste, hasta entonces sales. Y si tú le quitaste la vida a una persona, quiero decirte que no hay cómo pagar esa vida más que con tu propia vida. ¿Ustedes creen que cuando un asesino mata a un niño, a una persona, a una joven o una señora, o violan a 2 o 3 muchachas, le echen 30 años de cárceles, 30 años de cárcel van a pagar la vida de un individuo? ¿Saben qué cosa quería Dios decirnos al establecer la pena capital? Ojo por ojo, diente por diente. El que derramare sangre o el que a espada levantare, por la espada debe ser muerto. Nos estaba diciendo lo siguiente: miren, seres humanos, si tú le quitas la vida a ese individuo, quiero que te metas en la cabeza lo siguiente: lo único que puede pagar la vida que tú quitaste es tu propia vida. Así que cuando quieras quitarle la vida a un semejante, piénsalo 5 veces, porque vas a pagar con tu propia vida. Y cuando los criminales consideren que el matar a una persona va su vida de por medio, les aseguro que lo pensarían antes de hacer sus crímenes. Pero ahora el Código Penal, en casi todos los lugares, en casi todos los países, y nuestras constituciones, aunque demandan los castigos que deben hacerse, ha pervertido la ley y ahora se considera a los criminales víctimas de la sociedad.
Ahora en Estados Unidos violan a una señora embarazada, se meten 3 individuos, que es allanamiento de morada y violación, y salen con fianza. ¿Es posible que esas personas puedan salir con fianza? ¿Puede esa fianza garantizarle al Estado que no van a reincidir en su delito cuando deberían recibir un escarmiento mayor? ¿Es posible que una hermana mía o mi madre o mi esposa no pueda aquí en Cuernavaca pasar por cierta calle porque tiene fama de que las violan y de que esos violadores salen a los 15 días porque pagaron mordida? ¿Es posible que nosotros podamos vivir en un lugar donde al criminal se le pueda considerar como una víctima y no como una persona responsable delante de Dios y de nosotros? Por estas situaciones fueron por las cuales Dios dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero escúcheme muy bien y quiero acabar con esto. La ley ojo por ojo, diente por diente, no era dada al individuo, sino a los jueces. Los jueces de Israel deberían de ser responsables de que los crímenes correspondieran a su pago. Y si alguien quemó, tendría que recibir lo mismo. Si alguien le sacó un ojo, el ojo se lo deberían de sacar. Y si alguien le robó un chivo, esa persona tenía que pagar el chivo, etcétera, etcétera. Pero los jueces tenían que pagar conforme a lo que el criminal había hecho. Esto significaba ojo por ojo, diente por diente. Pero nunca esto podía ser atribuido a la persona individualmente, más que a los jueces dentro de la sociedad. Finalmente vemos nosotros otro pasaje. Y dice en Deuteronomio capítulo 19, Deuteronomio 19, vamos a ver primero el versículo 15, Deuteronomio 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aquí encontramos nosotros que el castigo no podía, ni el juicio llevarse a cabo, sin qué cosa, sin 2 o 3 testigos. Que llegara una señora, señor juez, me pegó mi esposo, y me dijo que estaba fea y que tenía cara de piña, etcétera, etcétera. O allá hay un señor que hizo esto y esta cosa. Un juez jamás podía emitir juicio ni sentencia sin tener evidencias. Cuando condenaron a Jesucristo, el Hijo de Dios, el juicio más injusto que la sociedad ha tenido fue el juicio de Cristo, porque nunca mostraron ni presentaron ningún testigo. Y los testigos que llamaron fueron testigos falsos. Vean el versículo 16 al 19 de Deuteronomio 19. Del 16 al 19. Cuando se levantare el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Aquí se nos demuestra el principio que corre por toda la Biblia. La única forma de acabar con la maldad y el crimen dentro de la sociedad es dando un castigo justo y ejemplar al que viola las leyes, incluyendo en este caso el caso de perjurio. Uno de los crímenes más grandes que hay no es matar, no es robar, no es violar, es acusar falsamente a otra persona. Esto es una de las cosas más graves a los ojos de Dios. Dios odia, dice, al que siembra discordia entre los hermanos. Dios odia al que calumnia a su prójimo. Dios odia a aquel que siembra en la iglesia chismes y señalan a una persona sin tener los testigos para acusarla de los pecados que la acusan. Y finalmente en el versículo 20 y 21,
dice en Deuteronomio 19, 20 y 21, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Finalmente, hermanos, recuerden esto. Una corte de justicia, un tribunal, no es un lugar de misericordia, ni de perdón, ni de lástima. La corte de justicia tiene el deber de emitir la justicia. Un tribunal es un lugar donde debe haber una sentencia de acuerdo a las evidencias. Pero ¿se imaginan ustedes un juez que tenga un criminal que le diga, señor juez, mi mamá cuando era chiquito no me dio de comer, y me pasó esto, y por eso soy malo, y nunca he tenido esto, y en ese momento el juez comienza con las lágrimas, sí, mi hijito pobrecito, 1 año nada más de prisión. En ese momento el juez no es imparcial. En ese momento el juez es guiado por sus sentimientos, por sus emociones, escuchen, y no por lo que la ley demanda. Esto lo vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 20, cuando Dios abre los libros y los muertos se presentan delante de Dios, y dice la Biblia, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios parados. Este Apocalipsis 20 nos habla del juicio del gran trono blanco, y ahí no va a haber misericordia de Dios. Ahí no va a haber lástima de Dios. Ahí no va a haber que, Señor, si eres un Dios de amor, pero también soy un Dios de justicia. Y si Dios perdonara a alguien sin que esta persona merezca el perdón, Dios sería un monstruo moralmente y justamente. La justicia de Dios le obliga a pagar a cada quien conforme a sus obras. Y el mensaje del Evangelio es que ni tú ni yo debemos, ni podemos pagar aquello que hayamos hecho, sino que Cristo es enviado al mundo a pagar todo aquello que Dios me quería cobrar. Y que todo aquel que cree en Él será librado de la ira venidera. Pero el que rechaza el sustituto de Dios, y el que rechaza al ungido de Dios, y el que rechaza al Salvador de Dios, tiene que ser juzgado. Y la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. No hay nada torcido ni perverso en ella. Ella es recta. Tus mandamientos son luz a nuestra vida. Tu palabra es como una lámpara, Señor, que nos guía en lugar oscuro. Y solo tú puedes ser el originador de la justicia, de la ley y del orden. Tú eres un Dios de orden, un Dios de justicia, un Dios que estableció leyes que gobernaran el universo. Y así como existe la ley de la gravedad, las leyes de las termodinámicas y las otras leyes físicas que gobiernan la materia, así también hay leyes morales. Y estas leyes morales se encuentran en tu palabra. Y el ser humano necesita conocerlas para que su corazón perverso y engañoso no lo desvíe y le haga creer que tú eres amor sin olvidarnos, que también eres justicia. Y que si tú así diste a tu Hijo Jesucristo y lo enviaste a morir en la cruz, también tú vas a mostrar tu ira, porque también la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Dios pagará a cada quien conforme a sus obras. Tribulación y angustia sobre aquel que hace lo malo. Vida eterna, honor y gloria al que perseverando en bien hacer busca gloria, honra e inmortalidad. Padre Santo, te damos gracias porque tus juicios deben ser temidos, tus mandamientos respetados, tus leyes obedecidas.
Gracias, Padre, porque tus leyes son para nuestro beneficio, para que vivamos y para que tengamos tranquilidad en esta vida, y para que sepamos que todo lo que el hombre siembre, el hombre tiene que recoger. Y tú no vas a cambiar estas leyes, las consecuencias las recibimos automáticamente. Gracias por Jesús, Padre. Gracias porque Él hizo por nosotros y sigue haciendo lo que nunca podríamos hacer sin tu ayuda. Gracias por tu palabra que nos sigue guiando a toda la verdad. Y gracias porque cada día que la abrimos nos maravillamos y decimos cuán grande es el Señor, el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios de la Biblia, en quien oramos y en quien te damos las gracias. Amén.